que ayer lo hemos hablado largo y tendido, hoy también, esa sesión en diputados en la que se terminó dando media sanción a la reforma del impuesto a las ganancias, no estuvo, ¿cómo se llama? No pudo evitar el ridículo de Como siempre. ciertos legisladores, y hubo otros que no hicieron el ridículo, No. pero sí destacaron el ridículo de los demás. Uno de esos legisladores es alguien muy querido por esta radio, es alguien que apreciamos un montón, que suele reivindicar banderas que nosotros también reivindicamos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Hugo Yasky. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Qué tal? Buen día, un saludo y un gusto estar con ustedes. Buen día, Lo mismo, Hugo, muchísimas gracias por atendernos. Hugo, se le dio media sanción a la reforma del impuesto a las ganancias, ahora ha arrancado su transcurso en el Senado, pero explícanos por qué es tan importante que se consiga la sanción completa para esta reforma. Creo que importante primero porque va a significar para muchos trabajadores y trabajadoras y también jubilados recuperar una parte del salario que injustamente se le estaba descontando. Además, necesitamos que la economía se reactive y esto le va a devolver una cifra que oscila entre 3.000 y 8.000, 9.000 pesos por mes a muchos hogares donde esa plata a veces falta para llegar a fin de mes. Uh-huh. Así que creo que esto es lo que hace importante esta ley. Pensemos que cuando se reciba el retroactivo, ahí va a haber como una inyección de recursos que sabemos que se va a volcar mayoritariamente al consumo, a reactivar la economía. Por eso para nosotros es importante. Y es importante también por otro tema que se señaló en el debate. Uh-huh. Tanto esta ley, que le quita parte de la presión tributaria a un sector que no debería haber pagado nunca este impuesto en esas condiciones, como la otra ley, que establece un aporte solidario para las grandes fortunas, marcan una dirección en la que queremos avanzar, es decir, un país con justicia tributaria, un país donde dejemos de poner la carga sobre las espaldas de los que menos tienen y discutamos cómo hacer para que paguen más los que más tienen. Eso también es importante de esta ley, marca la dirección en la que tenemos que seguir avanzando. Total. Interesantísimo eso, no solo tiene que ver con lo práctico, con el dinero que se va a volcar al mercado interno, sino también con un camino, ¿no? Un camino al cual apunta el oficialismo, al cual apunta el Poder Ejecutivo Nacional. Uh-huh. Quienes estuvieron en el Poder Ejecutivo hace poquito son los integrantes de Juntos por el Cambio, quienes en esta sesión que se llevó a cabo, Hugo, el sábado en Diputados, tenían un montón de propuestas, de posibles modificaciones a ese proyecto presentado por el oficialismo. Uh-huh. Y me parece medio llamativo que en los 4 años que estuvieron en la gestión no hayan presentado absolutamente ninguna de esas propuestas que tenían, ¿no? Y cuando además esto había sido parte incluso de las promesas de campaña de Mauricio Macri, ¿no? Uno de los principales ejes de la campaña de Macri fue el impuesto, sacar directamente incluso sacarlo, el impuesto a las ganancias, lo cual jamás sucedió ni estuvo cerca. ¿Cómo interpretás vos eso, Hugo? Sí, creo que... Vos sabés que yo me hice esa pregunta en el recinto. Porque me decía, bueno, de pronto hoy ha sido no una lluvia, una catarata de ideas de los distintos legisladores del bloque de Cambiemos que de pronto han visto la luz. De pronto se han iluminado y tienen y aportan un montón de ideas sobre el tema del impuesto a las ganancias. Y ahora la pregunta que yo les hacía, ¿por qué no hicieron nada cuando fueron gobierno durante 4 años? ¿Por qué si la campaña justamente ponía como uno de los ejes que nadie iba a pagar ganancias, estuvieron 4 años mirando para el costado, mientras por otro lado a los grupos poderosos de este país sí se le bajaban los impuestos? Total. Recordemos cómo empezó la historia. Con el pago a los fondos buitres, de algún lugar sale
esa plata, sale del bolsillo de todos nosotros, con el reconocimiento de la demanda de los ojeros, a los que se le bajaron 23% del trigo, 20% del maíz, todo así en gran escala. Lo mismo se hizo con las mineras, y resulta que no se les ocurrió ninguna idea para ver cómo hacían para resolver esto. La verdad que la oposición en ese sentido tendría que haber tenido una actitud por lo menos de autocrítica. En ningún momento se hicieron cargo que dejaron pasar 4 años con esta flagrante injusticia. Hugo, algunos de esos legisladores, por ejemplo, Fernando Iglesias, tienen un tono, o Mario Negri, un tono como mínimo polémico, ¿no? Y suelen desviar la información dentro del debate legislativo. Entre este sábado y este domingo, cuando se debatía la ley, hubieron más de 6 horas de pedido de palabra de los legisladores opositores para hablar de otros temas, para hablar de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la agenda parlamentaria, obviamente con recursos del Estado. Vos que convivís con algunos de estos personajes, me gustaría saber cómo es la convivencia dentro del Congreso. ¿Cómo te llevas vos, que sos un tipo que se expresa con mucha seriedad, que no parecieras gustar del ridículo, como quizá, o de llamar la atención, como quizá, no sé, Fernando Iglesias, te lo vuelvo a poner como ejemplo porque lo hemos escuchado decir barbaridades en el Congreso. ¿Cómo es esa convivencia ahí adentro en la Cámara de Diputados? Es un... digamos, uno lo vive primero con la impotencia de sentir que todas esas actitudes de estos personajes después se retribuyen en TN, en Clarín. Vos lees el Clarín del día domingo y le da más espacio a las payasadas, a las bufonadas y a las provocaciones de este personaje Iglesias, que al debate de fondo y a lo que se discutió. Sí, es cierto. Y lo mismo hacen en TN. Pero ese es el peaje que tienen que pagar para después convertirse en personajes mediáticos y en, digamos, jugar el papel que tienen que jugar para los poderosos sectores de la derecha de este país, que quieren generar permanentemente un clima de zozobra, un clima de desprestigio para las instituciones políticas, porque ellos necesitan en este momento tratar de instalar en la ciudadanía, en la gente común, la idea de que la política no sirve para nada. Ellos quisieran que la ciudadanía estalle de cólera y reniegue de la política, porque la política les molesta. ¿Por qué les molesta la política? Y porque ellos lo que necesitan es un gobierno que administre sus privilegios y defienda sus intereses. Total. Vos fíjate, hoy hay una nota de un pseudo intelectual, que en realidad es un macrista al servicio del poder económico, el señor Marcos Novaro, que explica o pretende explicar que en realidad habernos arrojado a las manos del FMI era para garantizar con una especie de custodia externa, que es ese organismo, que no se cometieran las locuras que Néstor y Cristina Kirchner pretendieron llevar adelante. Y cuando vos ves cuáles son las locuras, es el desendeudamiento, es mitigar la pobreza, es combatir el hambre, la dependencia. Entonces esta gente reniega de la política. Quisiera que el país lo administrara, como fue durante el macrismo, los dueños de la Argentina. Total. Y el hecho de convertir en un lodazal las primeras 6 horas del debate tiene que ver con eso. Claro. Porque el día sábado, me decía la gente de Diputados TV, tuvieron al principio un alto nivel de rating, desacostumbrado para lo que es ese canal,
porque mucha gente prendió el televisor y quiso escuchar y seguir atentamente el debate de un tema que le interesaba. Ahora, claro, después de 6 horas de amasijo, de escuchar provocaciones, injurias, discursos de gente que tiene la cabeza llena de odio, la mayoría de la gente cambió de canal o apagó el televisor. Claro. Eso es lo que buscan. Alejar a la gente del debate político, que la gente común no pueda ver lo que realmente está en juego en este país, que es la posibilidad o no de terminar con las políticas que el poder económico impone a través de los grandes medios, a través de los grandes lobistas, a través de estos personajes lamentables que son como bufones y custodios del poder económico, para que la Argentina no pueda terminar con la desigualdad, con el hambre, con el atraso, con la destrucción de las pymes. Esta es la verdad. Sí. Hugo, al principio vos mencionabas que la importancia de que se aprobara o que obtenga media sanción la ley de modificación del impuesto a las ganancias también tenía que ver con que marcaba el camino hacia el que se quería ir. ¿Cuáles son las próximas leyes que vos crees que son importantes o cuál crees que es ese camino próximo, cercano, que les toca en los futuros debates a diputados? Y yo creo que hay una cuestión que es estructural y es el tema de poder discutir una reforma tributaria integral para que el Estado cuente con más recursos, porque necesitamos una ley de financiamiento educativo, necesitamos recursos para la ciencia y la tecnología. Ya vimos lo que pasa en los países donde no hay ciencia y tecnología. Necesitamos recursos para la salud. Estamos viendo horrorizados lo que se vive en un país vecino como Brasil, justamente por el desprecio a las políticas públicas de salud. Y no olvidemos que acá se eliminó el Ministerio de Salud con Macri, se eliminó Ciencia y Tecnología con Macri. Entonces, ese Estado que necesita esos recursos, plantearle a la sociedad el debate de dónde salen esos recursos, porque a los pobres ya no les podemos sacar más nada. A los que trabajan y en una casa hacen falta 2 personas trabajando simplemente para comprar alimentos, ya no le podemos pedir que aporte más. ¿De dónde salen los recursos? Y de los que los tienen. Los que los tienen acá o en los paraísos fiscales, de las grandes riquezas personales, de las grandes fortunas personales. Y ese debate es el que tenemos que iniciar para poder discutir también ley de financiamiento educativo, financiamiento para la universidad pública, para la obra pública, para todo lo que nos va a permitir construir condiciones de vida mejores para nuestra gente, porque un capitalismo sin Estado, que es lo que ellos quieren, con un Estado mínimo que garantice balas de goma y gases lacrimógenos, por ejemplo, que eso sí les preocupa que haya, un Estado en esas condiciones es capitalismo salvaje. Es decir, el capitalismo sin Estado termina siendo la ley del más fuerte, la ley de la selva. Eso está clarísimo, está clarísimo. Y en ese sentido pienso en un proyecto que vos impulsaste, que fuiste de los primeros, que fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Algo que a nosotros nos encantaría, ya que estamos hablando de reforma tributaria, que se transforme en un impuesto. A nosotros en este programa, Hugo, nos encantaría que se quede establecido como un impuesto y no como algo extraordinario, ¿no? Entiendo que hay que cuidar un poquitito ese tipo de formas para no asustarlos, pero de todas maneras, pidieron ya que se les cobren cuotas a los que les corresponde pagar el aporte extraordinario. Recordemos que hay un montón de gente que le tocaría pagarlo, pero no lo va a pagar porque la manera en la que se calcula el precio de las propiedades, etcétera, el valor fiscal está muy por debajo de lo real. Entonces hay mucha menos gente la que tenía que pagarlo que lo va a pagar.
Y ahora, hace instantes nada más, esto fue hace horitas, la AFIP extendió por 2 semanas más el plazo para el pago al aporte extraordinario para que se termine de convencer a cierto sector de los más millonarios de nuestro país de que no presenten amparos en la justicia diciendo que es confiscatorio este impuesto. No te voy a preguntar si a vos te gustaría que fuera un impuesto o un aporte extraordinario. Eso es una bajada nuestra. Pero sí me interesa saber qué pensás vos de esos empresarios que tienen todo ese poder adquisitivo, que tienen tanto dinero acumulado, mientras nosotros tenemos 6 de cada 10 chicos que se van a dormir con hambre a la noche, Hugo. Mirá, si no estuviésemos en medio de esta pandemia, si no estuviese en juego la vida de millones de argentinos y de argentinas, uno podría pensar que es una actitud mezquina, pero estando en juego todo eso, y siendo esta gente, porque estamos hablando de 12.000 personas, poseedora de grandes fortunas personales, yo creo que pretender no pagar este impuesto utilizando la justicia es una actitud antisocial, antisolidaria. Es una actitud propia de energúmenos sociales que se piensan que la plata que hicieron en este país la hicieron con prescindencia del sacrificio del resto de los argentinos que conviven con ellos. Sí. Esta gente se olvida que las promociones que utilizaron del Estado, porque han vivido siempre prendidos de la teta del Estado, para eso sí se prenden de la teta del Estado, todo eso que utilizaron, lo pagaron los pobres que iban a comprar polenta y pagaban el IVA, lo pagaron las pymes que ahora están fundidos, lo pagaron los maestros con salarios miserables porque el Estado tenía que hacer ajustes para poder acceder al crédito que estos tipos después utilizaban. Entonces me parece realmente indignante, imperdonable. Y seguramente los nombres de estos personajes deleznables no van a quedar en el anonimato. Nos vamos a encargar de que se conozcan. Ojalá. Nos vamos a encargar de que cada argentino de este país sepa quiénes fueron los que en un momento en el que de esos recursos dependía en mucho la posibilidad de comprar respiradores, de comprar vacunas, fueron los que en lugar de abrir la mano mostraron el puño. La verdad es que me emociona verte con esa animosidad, hablar de este tema. Es algo que nosotros deseamos, que se sepan los nombres de esta gente, de los responsables de este acto de miserabilidad humana, ¿no? Absoluta en un tiempo que estamos viendo muy jodido, no solo por la pandemia, sino porque venimos de 4 años de una política económica que llevó a cabo el gobierno en ese momento Cambiemos, que nos han dejado con una pérdida del poder adquisitivo muy grande. Hugo, vos como secretario general de la CTA, como dirigente político, como diputado nacional, lo habrás visto, has luchado contra esas políticas económicas que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri con sus distintos ministros de Economía y Hacienda, y hoy nos encontramos en un momento donde el poder adquisitivo ha caído un montón. Estamos tratando se van cerrando algunas paritarias, ¿no? Recién hablabas vos de que esta guita de la reforma del impuesto a las ganancias va a servir para volcar dinero al mercado interno. Pero si no controlamos los precios, se nos va a ir en compra de alimentos. Se nos va a ir en compra de alimentos con lo justo. Y esa es la clase media la que va a poder pagar esos alimentos con esta retribución que va a tener del impuesto a las ganancias. ¿Qué queda para la gente que está en lo más bajo, que ha caído con la pandemia macrista y con la pandemia del coronavirus fuera del sistema? ¿Qué queda para esa gente? ¿Qué medidas se pueden tomar para esa gente? ¿Y cómo se hace definitivamente para controlar la inflación, para tener a raya a los grandes formadores de precios de nuestro país? Porque creo que tiene que ver con todo esto que venimos hablando, Hugo. En realidad es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro gobierno, poner límites a la voracidad de los formadores de precios. Y los formadores de precios
además de buscar acrecentar sus ganancias, buscan con esas prácticas antisociales desgastar y erosionar al gobierno, porque para ellos este es un gobierno que, digamos, es una anomalía. Ellos soñaban con que Mauricio Macri inauguraba una larga etapa de varias décadas de gobiernos neoliberales en Argentina. Pensaban, cuando se ilusionaban con eso, del cambio cultural. El cambio cultural era que la gente aceptara su condición de ser material descartable de los voraces intereses financieros y económicos de este país. Soñaban con tarifas dolarizadas, sí, con libertad de mercado, con libertad para que los capitales golondrinas especulativos entraran y salieran del país cuando quisieran. Soñaban con una clase trabajadora sin derechos, reforma laboral mediante, soñaban con la jubilación privatizada para que solamente pudieran acceder a una jubilación digna los que pudieran pagarla. Todo ese paraíso con el que soñaban se les vino abajo el día que ganó el Frente de Todos. Y lo que en este momento hacen estos grupos formadores de precios no solamente llevarse la tajada del león, también saben que formando precios que signifiquen alentar un proceso inflacionario, sí, presionando sobre el dólar paralelo, sí, generando corridas cambiarias, yendo a una devaluación brutal, que es la que están pidiendo, porque están pidiendo a gritos, sí, eso, que ese escenario que para el común del argentino es una verdadera catástrofe, para ellos es ganancia total. Claro. Bajan el costo argentino, ganan porque tienen dólar en los paraísos fiscales, ganan porque aumentan los precios de los alimentos y contra todas las leyes del capitalismo que ellos proclaman, ganan más aún teniendo que producir menos. La verdad, ese paraíso de ellos es el infierno para nosotros. ¿Cómo hacer para que no nos empujen ahí? Creo que requiere una cantidad de medidas, no hay una sola medida. Claro. Porque tenés que ponerle límites a través de medidas que enseguida los ponen de mal humor. Claro. Fíjate, se anunció la política de recorrer toda la cadena de formación de valor, toda la cadena de costos de los distintos sectores de la intermediación y ponen el grito en el cielo. Ah, no, eso es una medida, eso no vale. Nosotros podemos aumentar como se nos antoje, pero ustedes no tienen derecho desde el Estado a poner una lupa a ver en qué eslabón de la cadena se produce la distorsión. Tal cual. ¿Quién aumenta los precios indebidamente? Eso es sí contra el mercado, contra la libertad. Y no te digo nada si hablamos, por ejemplo, de poner controles. Van a decir, ah, no, esto es Venezuela. Sí, y enseguida empiezan con el desabastecimiento. Entonces creo que ahí hay una pulseada en la que es clave el acompañamiento de la sociedad. Es importante que los trabajadores, que los sectores populares, dejemos primero de pensar que los precios los pone el gobierno, porque eso es, la verdad, mentira. Y sí. En todo caso, el gobierno es impotente para impedir que esta gente siga aumentando los precios. Y creo que lo otro que tenemos que terminar es la idea de que esto es una pulseada entre el gobierno y los formadores de precios, y que nosotros estamos sentados en la tribuna mirando a ver cómo le rompen el brazo al gobierno. Hay que meterse en la cancha. Sí. Hay que meterse en la cancha, no hay que mirar de la tribuna. Esa es otra cuestión clave. El día que los trabajadores, que los sectores populares asumamos activamente que la disputa por la formación de precios no es una disputa entre los funcionarios de economía y los grandes empresarios, la historia va a empezar a cambiar.
Todavía falta para eso. Fundamental esto último que acaba de decir, ¿no? Lo clave que es siempre la gente involucrándose y mientras otros hacen fuerza por desprestigiar la política, por desprestigiarlo. Así había arrancado la charla, mencionando esos personajes nefastos que lo único que hacen es desprestigiar la política. La política es fundamental para cambiar las cosas, para poder darle fuerza a un gobierno popular, para que enfrente a estos formadores de precios que están hace décadas sumergiéndonos a nosotros en esta problemática. Es necesaria la gente, la conciencia de la gente y la insistencia de la gente en estas cuestiones. La verdad, Hugo, te agradecemos infinitamente por tu tiempo, una charla muy rica, muy valorada por nuestra audiencia también. Ha sido un verdadero placer, Hugo, y te agradecemos un montonazo por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, Hugo. Abrazo enorme. Hugo Yasky, diputado nacional, dirigente histórico del sindicalismo argentino, uno de los imprescindibles, secretario general de la CTA. Qué claridad de conceptos. La verdad, hoy hemos tenido dos entrevistados, son los dos de la CTA, los dos con una claridad de conceptos muy interesantes y abriéndonos la cabeza en algunas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces uno se limpia las manos. Me llamó mucho la atención esto de la inflación y la formación de precios. Uno se lava las manos, el gobierno tiene que tomar medidas más prácticas, ¿no? O tiene que ir más para adelante con este tipo de cuestiones. Y a veces somos nosotros los que tenemos que... También tenemos poder ahí, tenemos el poder. Como en su momento, ¿te acordás que te cobraban 560 pesos el kilo de tomate y no te compremos tomate? Sí, elegir un poco qué consumir. Bueno, eso mismo hablamos también cuando hablamos de producción y de, digo, ¿no? Como qué consumimos, qué elegimos consumir, porque hay una cuota en la que quizás no podemos elegir. Ahora, hay una cuota donde quizás sí, digo, mismo pasa, o sea, en un sentido mucho más micro y capaz más boludo, pero que también, digo, yo en mi casa tengo cerca 3 almacenes. Sí. Uno me queda 3 cuadras más lejos, pero los precios están a la mitad. Literal. Claro. Camina 3 cuadras, ¿entendés? Camina 3 cuadras más, digo. Uno tiene esa posibilidad de elegir también algunas cosas, dónde las consume y cómo las consume. Bueno, empecemos a tomar estas decisiones, porque muchas veces uno por vago también no hace esas cosas Es verdad. Te vas al mercado, digo, el mercado central hay gente que le queda recontra cerca y tampoco va, digo, exacto, ¿no? Mercado territorial, que vos podés pedir el bolsón de comida y te lo llevan a la puerta de tu casa, o ingresás y consultás otros modos de consumo. Bueno, son cosas que hay que empezar a hacer también. Tal cual. Incluso, mira, pensando en la ley de góndola, algo que hemos militado bastante en este programa, amiga, si el Estado no puede aplicar la ley de góndola por la resistencia de esta gente, ¿qué hacemos cuando vamos a la góndola y vemos que son todos productos de la misma marca y hay uno nada más de la otra marca? Sí, llevemos esa marca, loco. Sí, y si no, acércate también a Medio Metro, que está en cualquier supermercado, Defensa al Consumidor, exacto, o para y quejate. Realizá la denuncia correspondiente, no es quejate, digo, realizá la denuncia correspondiente, porque si nosotros tampoco hacemos cumplir y hacemos valer la ley, y cuando vemos que algo no se está cumpliendo, no hacemos nada al respecto, cuando capaz nos lleva 4 minutos. Exacto. Y bueno, nosotros también, ¿no? Fundamental intervención de la ciudadanía. Sí.